Bueno, mis hermanos, esta noche ha sido algo interesante. Me escuchaban en la oración, nuestro hermano pastor y profeta Yashef tuvo un contratiempo con la conexión de internet, los datos. Entonces, hasta el momento no ha sido posible que se conecte. Entonces, bueno, esperamos que pueda en el transcurso del tiempo que nos quede aquí hasta las 9, si se logra conectar. Amén, gloria a Dios. Si no, pues vamos para adelante, mis hermanos, porque tenemos al Maestro de Maestros, que es nuestro Elohim, el Espíritu Santo, Elohim Melquisedec. El día de esta noche, en esta clase, tal como lo es en todas las demás, quisiera que pues participemos todos, los que podamos abrir las cámaras, abrámosla. Es bueno vernos las caras, saludarnos y poder compartir, ¿no? Vamos a iniciar en un tema eh, que para la iglesia adventista es algo que puede ser controversial de alguna forma. Bienvenida a nuestra hermana Lina Lobo Montaño. Bienvenida, mi hermana. Un feliz santo sábado. El Señor le bendiga grandemente. Vamos a hablar del Espíritu Santo en esta noche. Y miren que es algo de... ¿Por qué lo digo que es algo controversial? Porque, primero, el tema es algo que es muy cuestionado en el tema doctrinal. Si ustedes bien estudian, y si nosotros cogemos de pronto un libro de los pioneros y nos preguntamos en ese momento en el cual fundaron la iglesia, los pioneros en los cuales estaba el Señor trabajando con estas personas, en qué creían, podemos darnos cuenta que muchos de ellos no reconocían al Espíritu Santo. Es decir, que Padre e Hijo, y que el Espíritu Santo era el Espíritu de Dios o el Espíritu del Hijo, pero no se reconocían como una tercera persona de la deidad. Ahora, algo también muy controversial o controvertido, ¿por qué? Porque la palabra Trinidad o la palabra trinitaria dentro de las Sagradas Escrituras no se encuentra, ¿ya? Se encuentra la palabra deidad, ¿sí? Si encontramos, si yo hiciera la siguiente pregunta, bueno, mis hermanos, ¿en qué parte de las Sagradas Escrituras y cuántas veces, no sé si ustedes han hecho ese ejercicio, se encuentra el término deidad? A ver, la cámara más rápida en abrirse y responder. ¿Dónde se encuentra, o sea, en qué libro, Nuevo, Antiguo Testamento, se encuentra esta palabra? Y la otra, ¿cuántas veces se encuentra? Para poder entender, porque como les decía, eh, no hay una palabra que nos como la trinitaria o la trinidad que se encuentre dentro de las Sagradas Escrituras. A ver, mis hermanos, les oigo. ¿Todos están callados meditando o están durmiendo? Rosalía, adelante. ¿Aló? Buenas noches, hermanos.
Hola, mi Feliz hermana, qué sábado. bueno verla. Sí. Feliz Santo Sábado. A todos y a cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuál era la pregunta, hermano? Que cuántas veces en la palabra encontramos Sí, la palabra deidad. usted ha encontrado en el estudio, en sus estudios, ha encontrado la palabra Trinidad en las Sagradas Escrituras, ¿sí o no? Jamás, Mm, jamás, jamás. ¿Y nunca. la palabra deidad la ha encontrado? Deidad. Eh, Así a grandes rasgos, le podría decir que no, no, Mm, pero no sé. no sabe. Muy bien, alguien que nos ayude. Amén, mi hermano. Amén, hermano Eh, Brian, cuéntenos. Vamos a buscar en la palabra de Dios, Colosenses 2:9. 2:9. Y mi señora esposa lo va a leer. Buenas noches, feliz Santo Sábado, dice. Amén, mi Porque hermana. se habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ok, nuevamente, duro. Dice en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Ok. Imagino que se está refiriendo a Jesucristo, ¿no? Muy bien, porque en él, ¿quién es él? Jesús. Jesús. Jesucristo, muy bien. En él habita toda la plenitud de la deidad. Y miren que si uno va al hebreo no, porque estamos en el Nuevo Testamento, sino va uno al griego, la palabra deidad viene de un término que se llama teotes o seotes, que abstractamente define o se puede traducir como deidad en el español. ¿Mm? No hay otra más, y es decir que es el único texto que en las Sagradas Escrituras nos ilustra, ¿cierto? Nos muestra esta conexión. Ahora, si uno mira la palabra Trinidad, es un término que es católico, ¿ya? Y lo que yo les decía, si en algún momento uno mira y revisa la historia de los pioneros, pues se da cuenta que ellos no reconocían la tercera persona de la deidad. Ahora, he escuchado que en los términos o en el español deidad también, o también lo mencionaba al inicio de la conversación, que es controversial. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿qué ha sucedido? Que la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo, es negado. Y lo más increíble y lo más sorprendente es que es dentro de la misma iglesia adventista. Ahora, siempre tenemos que tener presente, mis hermanos, que la verdad presente es dinámica, no es estática, no está en un espacio determinado y quieto, sino que avanza. Entonces, en los mismos estudios de los pioneros, en algún momento se llegó a reconocer dentro de la iglesia adventista a la persona del Espíritu Santo. Ya no eran dos, sino eran tres. Bueno, vamos a mirar entonces algunas características, mis hermanos, que nos hablan o quiero que el Espíritu Santo nos lleve entonces a entender quién es Melquisedec, por qué aparece ese término, y si también podemos hacer esa búsqueda rápida en las herramientas electrónicas que tenemos nosotros,
La palabra Melquisedec, ¿cuántas veces aparece en las sagradas escrituras? Hermano, te quería decir que aquí encontré en Romanos 1:20 también se habla de la deidad. Ok, ¿qué versión de Esa Biblia tiene usted, mi hermana? ¿Cómo se llama la versión? es la Reina Valera, Ok, Reina Valera, ¿qué año? 60, Ok, 1960. ¿La leo? sí, por favor, mi hermana. Dice la palabra del Señor, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ok, Hermano Andrés, y eh, señor, qué pena. tranquilo, Según hágale, la parte de adelante. deidad y divinidad aparece más o menos, o según lo que investigué, dice que aparece más o menos 3 veces en la versión de la Reina Valera de 1960. Ok, muy bien. Aquí hice el ejercicio en la Reina Valera 1960 y efectivamente, como dice nuestra hermana Rosalía, ahí aparecen 2 veces. Está en Romanos 1:20 y hay una versión, o no sé si Johan nos pudiera ayudar con la versión que tienen ustedes en esta versión Jerusalén, primera edición del 76, dice, porque lo invisible de Dios desde la creación se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Es decir, que ahí el término deidad está refiriéndose a ¿qué? Divinidad. Su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. ¿Ya? ¿Poseemos nosotros o posee alguien excusa para no creer en Dios? ¿Creen ustedes que puede hacer esa pregunta a alguien? La Biblia responde con un enfático ¿qué? ¿Sí o no? Porque dice, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. 2 puntos en esta versión Jerusalén 1976. Su poder eterno, su divinidad, de forma que son inexcusables, es decir, que no tienen excusa. Es decir, que nadie, no hay alguien que pueda excusarse para no creer en Dios. Es decir, hasta la persona que se defina como atea no implícitamente está diciendo que cree en Dios. Porque si no existiera Dios, pues no existirían ateos. Sí me hice entender? Sí. Ok, muy bien. Entonces, un ateo cree en Dios. Lo que pasa es que no lo quiere aceptar en su vida, ni quiere creerlo, pero cree en Dios. Muy bien. Entonces, no tenemos excusa. Hay un enfático no. Dios ha revelado su existencia a través de la naturaleza. Cada persona, por lo tanto, debe aceptar o rechazar a Dios. No sea negligente o no seamos negligentes. Cuando llegue el día en que se deba ser juzgado por lo que haya escogido, no tendremos excusa. Entonces, empecemos nosotros el día de hoy a explicarle a las demás personas nuestra devoción y nuestra adoración. Y llamo mucho la atención el tema de devoción y adoración. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es muy importante la adoración? Ahora, recordemos que
las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen un papel muy importante dentro del plan de la salvación. O sea, finalmente todo esto quiero que lo llevemos o lo proyectemos al plan de la salvación. ¿Qué papel juega el Padre? ¿Qué papel juega el Hijo? ¿Qué papel juega el Espíritu Santo? Cada uno tiene un rol. Y como estamos enfocados en el tema de el Espíritu Santo, entonces la pregunta es, ¿qué papel juega entonces el Espíritu Santo en el plan de la salvación? Eso es lo que queremos también como entrar a ilustrar y que nosotros podamos ser inducidos, como lo dejó, como se lo decía Jesucristo a Pedro, bienaventurado es porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino te lo ha revelado el Padre que está en los cielos, el Espíritu Santo. Entonces sigamos avanzando, mis hermanos. Tengamos presente el pensamiento que les dije, qué papel juega el Espíritu Santo, pero yo estaba introduciéndolos o llevándolos a que identifiquemos Melquisedec. ¿Qué hace Melquisedec en las Sagradas Escrituras? Porque si el Señor lo dejó escrito, por algo lo dejó escrito, ¿cierto? Y como dice finalmente en Daniel, los entendidos entenderán. Entonces, en las historias de las religiones de la rama de Abraham existe un personaje cuya presencia resulta muy, muy interesante y asimismo misteriosa por ser el primer rey y sacerdote de Salem. ¿Dónde encontramos ese personaje, mis hermanos? ¿Dónde encontramos esa primera sentencia que nos habla de ese personaje que resulta muy interesante, pero a su vez muy misteriosa? Porque se dice ser el primer rey y sacerdote de Salem. ¿Dónde está, mis hermanos? Biblia más rápida. La cámara más rápida. Aquí mi suegro dice que en el santuario. No, no precisamente en el santuario. Génesis, dice mi esposa, muy bien, Génesis 14, versículo 18, mis hermanos. Vayamos a las Sagradas Escrituras y miramos esa sentencia, esos pasajes, primer libro y primer pasaje, donde aparece Génesis 14, ¿qué versículo, por favor, hermano? este personaje. 18. 18, muy bien. Ok. ¿Cómo dice, hermana Rosalía? Dice la palabra del Señor bendito. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Siga, Amén. continúe. Siga Le la lectura, mi bendijo hermano. diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, muy bien. Entonces, ¿hay algún título, mi hermana, en la versión que su merced está leyendo en ese sector? ¿Hay algún título en la Biblia? En el versículo, antes del versículo 17, de pronto, entre el 17 y el 16. ¿Hay algún título?
En el mío dice solamente Melquisedec como título. Ok, solamente dice Melquisedec. Gracias, More Edixon. Pero pues Al- el título es rey y sacerdote. Este sería el título. Así, no tanto al personaje que estamos leyendo, sino en la impresión, en la imprenta de las Sagradas Escrituras. A veces dentro de los versículos encuentra unos subtítulos. Ah, ok, ok. La mía dice, Melquisedec bendice a Abraham. Muy bien. El Melquisedec subtítulo. bendice a Abraham. Muy bien. Entonces, ¿quién era Melquisedec? ¿Cierto? Yo recuerdo en alguna, creo que fue el año pasado, en alguna de las lecciones que en escuela sabática alimentábamos o teníamos, apareció Melquisedec y el autor precisamente nos llevaba a entender, daba por entendido que Melquisedec era un personaje o fue un personaje como nosotros, un personaje de carne y hueso, un ser humano que se presentó a Abraham y era Melquisedec. Y Abraham, entonces, como leímos ahora, devolvió el diezmo, ¿sí? Pero pues hay que seguir indagando un poquito más sobre quién era Melquisedec. Aquí, como uno lo puede entender y leer en esa primera lectura, podría uno entonces decir que obviamente fue un hombre justo, porque si uno recordemos que es muy importante o en el hebreo, era muy importante y es muy ¿cuál es el nombre o qué significado tiene el nombre? ¿Sí? Y ahí sí es bien bonito que nosotros podamos entrar, y ahí sí de pronto quisiera que nuestro More Edixon pudiera de pronto ampliarnos un poquito más ese significado de la palabra y cuál sería, digamos que la, la escritura correcta del nombre hebreo Melquisedec, porque la pronunciación, la escritura que tenemos en las Sagradas Escrituras es una pronunciación latina, española, no es la original. Entonces, More, si nos pudiera de pronto ilustrar mejor cómo es ahí, por favor. Claro que sí. Buenas noches a todos. Bendiciones y bendiciones santas y santos del Eterno. Buenas Amén. noches. Bueno, quería hacer una observación primero, ¿no? No he tenido la oportunidad todavía de leer el libro de Melquisedec, todavía estoy leyendo el del número 8 en mi tiempo, pero sí ya lo voy a, porque yo también estoy buscando una conexión. Sin embargo, sí conozco el antecedente, todavía la relación es la que todavía estoy digiriendo, estoy sincronizando, pero sí tengo una interpretación de lo que significa Melquisedec, por supuesto. Melquisedec desde el punto de vista de lo que lo leemos en nuestras Biblias traducidas al español o transliteradas al español, no representa lo que en realidad quiere decir. Lo conocemos como Melquisedec, que traducido quiere decir mi rey es justicia, o lo que llamamos el rey mío, o mi rey es Sedec. Pero cuando vamos a la palabra propiamente desde el hebreo, se lee Malquisedec. Se utiliza la letra Sadik para decir que es el justo. Entonces ahí decimos Malquisedec. Malquisedec. Ese sería el nombre más apropiado. O Melquisedec.
pero mejor suena, o suena más propio como Malki Sedek, que es la palabra más propia del hebreo. Entonces le indicaba que eso significa mi rey es justicia, lo que literalmente vendría a reconocer como que el rey mío, o justicia como tal, o tal vez como verlo, mi rey es Sedek, ¿ya? O sea, mi rey es justicia, en pocas palabras. Se dice entonces fue un rey sacerdote, si lo vemos desde el punto de vista literal o histórico, como aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 14 que acabamos de leer, versículo 18, ahí tenemos una trascendencia de ese Melquisedec, de ese Malquisedec. Vamos a usar propiamente el hebreo. Lo que es curioso del nombre de Malquisedec es que no tiene genealogía. Y cuando sabemos que es genealogía y que es sacerdote para siempre, podemos encontrar que no tiene un vínculo humano como tal, porque no tiene, al no tener genealogía quiere decir que no tiene un antecedente humano como tal. Lo que se hace complicado establecer es que este Melquisedec o Malquisedec tiene una conexión con el Mesías, con Yeshua, pero a la vez no parece que lo tuviera, porque aunque no he entrado todavía en el libro de Malquisedec, del pastor Yaseb, todavía yo no he encontrado esa conexión, o sea, no lo he visto desde ese punto de vista. Tiene algo de sentido, no digo que no lo tiene, porque con lo que estaban hablando hace un buen rato, que no pude establecer conexión porque apenas acababa de llegar y estaba acomodando algo acá, sí puedo decir que la palabra, cuando hablaban de deidad, que es más, me suena más a Dios, ¿no? Que en realidad la palabra es mejor Elohim, desde el hebreo. Y Elohim tiene una propiedad que significa que es una palabra dual. O para nosotros en el español lo podemos hablar como plural, porque hay dos más connotaciones. Pero en el hebreo existen tres formas: singular, dual y plural. Entonces, cuando yo reviso las escrituras y puedo apreciar que Yeshua siempre decía mi padre y yo, mi padre y yo, mi padre y yo, establecía claramente la dualidad de la que habla Elohim. Pero cuando nosotros tratamos de hacer la conexión con la Ruach HaKodesh, es donde se nos complica la cosa. Es una Trinidad, no, porque la Trinidad no es parte del concepto bíblico como tal. Si lo hayan introducido forzosamente, no sé decir. Ahora, si nosotros vemos el punto de vista de la conexión, o sea, de esa conexión profética, debe ser revelado pues como número 3, y deberían haber como 3 personas, ¿no? Para darle énfasis. Pero lo que me inquieta es esto, porque Yeshua siempre decía mi padre y yo, mi padre y yo. Sin embargo, cuando Yeshua, antes de ascender al cielo, dijo, no los voy a dejar huérfanos. O sea, le voy a enviar la consejería, la consejera. Le voy a dar el Rúa, ¿okay? Que significa espíritu, ¿okay? Espíritu Santo, lo que nosotros traducimos como español, la Ruach HaKodesh. Y de ahí esa conexión es lo que se hace complicado a veces establecer, ¿no? No, estoy muy respetuoso de la Ruach HaKodesh y conozco su manifestación claramente, perfectamente, la conozco como parte de ese principio de ser Elohim, ¿no? Porque hay el poder, hay la manifestación misma de Yeshua. El Señor haciéndonos referencia a la Ruach HaKodesh nos decía, y tomará de lo mío y los hará saber. Eso tiene mucha importancia. Conocer los misterios de Yeshua solamente es posible. Conocer los misterios de todas las escrituras es solo posible a través de la Ruach HaKodesh. Usted puede tomar la escritura de atrás, adelante y atrás, pero si no tiene la gracia de la Ruach HaKodesh, si no está investido con la Ruach HaKodesh, jamás tendrá la iluminación de ella. Amén. No se oye, pastor. Tremendo. Sí, no, tremendo, decía More Dixon, lo que nos acabas de compartir, tal cual como pues nos lo acaba de ilustrar nuestro More Dixon. Su nombre correcto, su pronunciación correcta, tengámosla siempre presente, Malquisedec.
Y hay algo que, pues que también dentro de la misma, o me ha pasado a mí en lo personal, que el conocer el idioma hebreo se ha despertado en mí ese gusto, ese deseo de poderlo entender, porque me enriquece más en el conocimiento del Eterno. De hecho, en algún momento he pensado que el idioma hebreo es el idioma oficial del universo. Así como en esta tierra el idioma oficial es el inglés, porque todos tenemos en este momento, como estamos prácticamente, ¿cómo se dice? Ya conectados a nivel mundial, el que no sepa hablar inglés no está en nada. Y creo que si vamos para el cielo, tendremos que aprender o hacer nuestros primeros pinitos aquí en la tierra de entender y comprender el idioma hebreo. Exactamente. Entonces, tal como lo decía, la pronunciación correcta sería Malquisedec, que está refiriéndose o se entiende como Espíritu Santo, y es un personaje misterioso y sorprendente en las Sagradas Escrituras. En hebreo, Melki, traducido Malkit, y en griego es Melji, y el significado de ese término, mi rey. Ahora, Melquisedec en hebreo, como nos decía, Malquisedec. En griego, Melquisedec. Pero quedémonos con el hebreo, que significa mi rey es justo, mi rey de justicia o rey de justicia. Tal cual, More Edison. De hecho, Ahora, en griego señor, siga. es más no es cónsono con lo que representa, porque fíjense que el problema de los nombres cuando son llevados o transliterados a otros idiomas, pierde su esencia como tal. No es lo mismo decir Yahshua a simplemente referirse a Jesús. No tiene connotación en el nombre de Jesús, pero cuando usted ve como Yahshua, hay una relación presente, una relación divina, una revelación profética que nuestros idiomas lamentablemente carecen de ese poder, de esa gracia. Y te doy dos referencias que como hablabas del hebreo, dos referencias ahí, que hay muchas, pero dos referencias. En la antigüedad, en el tiempo de Daniel, simplemente se apareció una mano desde el cielo y eso una escritura en la pared en el tiempo de Belsasar. Y ahí lo sabemos claro, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y ahí tenemos una. Y otra referencia la podemos ver en el libro en el libro de los Hechos, capítulo 26, Rav Shaul, o que llaman Pablo, diciendo y exponiendo su conversión, diciendo cómo se le apareció el Señor. Le dijo en lengua hebrea, le dijo claramente, en lengua hebrea. Qué extraño, porque si Rav Shaul hablaba cualquier otro idioma, pues era políglota, porque el Señor solamente se le refirió en lengua hebrea. Entonces, te doy dos referencias nomás ejemplificantes. Tremendo, oye. Qué bonito y poderosas esas. Solamente dos. Imagínense si pudiera compartirlas todas, quedaríamos aquí sin palabras. Claro, imagínese, Bueno, ahorita la referencia que tú hacías al inglés, perdón que te era que el inglés es el griego moderno, por supuesto, es el griego de la actualidad, de este siglo, ¿no? Pero es que, ¿qué idioma entonces hablaban los hombres que tenían un mismo pensamiento? Hablamos en Génesis capítulo 11 y tenían una misma forma, se comunicaban entre sí. ¿Qué lenguaje hablaban? Porque estamos hablando de la referencia de que el Señor se comunicaba con Adán y Eva y fueron pasando de generación en generación. ¿Qué idioma hablaban? Hasta llegar hasta Noé. ¿Qué idioma hablaban? Porque todo se perdió a partir del capítulo 11, a partir de cuando trataron de construir la famosa torre que dio como resultado la Torre de Babel. ok, muy bien. Es el primer, miren que cuando nuestra hermana Rosalía leía las Sagradas Escrituras en Génesis 14, nos menciona que el título es el primer sacerdote que se menciona en las Sagradas Escrituras.
Génesis 14, versículos 18 y 22, rey de la antigua Salem y sacerdote del Elohim Elión. Como era rey de Salem, cuyo significado es paz, el apóstol Pablo lo llama rey de paz, y de acuerdo con el significado de su nombre, rey de justicia, se cree que la antigua Salem fue el núcleo original de la Jerusalén posterior y que su nombre se incorporó al de esta última, a la que a veces se le llamó Salem. Miremos el versículo 2 del Salmo 76. Salmo 76, versículo 2. Feliz noche. Salmo 76, versículo 2. En Salem está tu tienda y tiene su morada en Sión. Ok. Salem suena más a Shalom. Y shalom es una palabra que en hebreo es un saludo. ¿Cómo se podría uno entender ese término shalom en español? ¿Cómo Cuando podría hablamos de traducirse? Shalom, ¿Cuál sería lo más cercano? con Yahshua dijo, mi shalom os dejo, mi shalom os doy. No como el shalom que da el mundo. Ese es el término más asociado con la palabra shalom. De hecho, cuando uno se saluda, que dice Shalom Ubrahot, se lo está diciendo paz y bendiciones sea a tu vida. Shalom Ubrahot. Amén. Y bueno, una pregunta así curiosa. ¿Por qué has estudiado el hebreo? ¿Qué hizo en ti ese gusto o por qué el estudiar hebreo? Bueno, pasó hace, pero muchos años, a mi corta edad, hubo una oportunidad donde tuve una oportunidad de leer una guía, un material de guía, que tenía significados, simplemente significados, algunas definiciones como la palabra fe, como la palabra creer, que estaban en dos definiciones, estaba en hebreo y estaban en griego. Desde ahí hubo una inquietud hasta el 2011, que tuve la oportunidad de conocer al More Andrés Méndez, que se encuentra hoy en día en Venezuela. Y empezamos las clases de hebreo. De hecho, me sentí electrificado cuando me dieron la invitación. Es un testimonio bastante curioso de eso. Y de ahí para adelante, hacia adelante he trabajado pues con el estudio del hebreo y sé que no me he cansado, porque más bien pienso que cada día hay más y más que explorar. Como tú decías hace un rato, deberíamos estar todos inquietados por aprender hebreo. Porque si es el lenguaje divino, si es el lenguaje del cielo, y nuestra meta es ir allá, entonces, ¿qué estamos esperando para abordarlo? Paralelamente a Amén. cualquier otro idioma que usted quiera estudiar. Dele énfasis al hebreo porque lo comunica más con el cielo, con las cosas Con el divinas, Eterno. con el eterno. Claro Amén. está. Amén. Muy bien. Entonces miremos que continuando entonces, podemos nosotros comprender y entender la importancia que tiene el idioma, ¿no? Es, ahora, mirando en la parte de la profecía mesiánica, ¿cierto? Si uno lo mira desde con esos lentes, el juramento de Yahweh es, y tú, Yahshua, eres sacerdote hasta tiempo indefinido a la manera de Malquisedec. Entonces, miremos el Salmo 110, versos 1 y 4. Salmo 110, verso 1 y verso 4. Dice la palabra del Eterno. 110, versos
1 y verso 4. Dice la palabra del Eterno. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, de Malquisedec. Entonces miremos ese, y aquí yo de pronto quisiera apoyarme también en nuestro More Dixon. Cuando David nos escribe o deja registrado en este salmo, en el verso 4, y también como lo mirábamos en el verso 1, el término Jehová, ese término More lo puede usar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o es un término que, ejemplo uno en el español, ¿sí? En lo que yo he conocido, Jehová siempre ha sido un término que lo tiene Jesucristo, ¿sí? Entonces, si yo lo entiendo leyéndolo como Jesucristo, ¿sí? Jesucristo dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿O podría uno entenderse que Jehová es el Padre y el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y en el verso 4 entonces juró Jehová, pero Jehová es ¿quién? ¿Padre o el Hijo? Entonces, según digamos que la segunda exposición que planteé sería el Padre, y el Padre jura y no se arrepiente y le dice al Hijo, a Yahshua, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malquisedec. Entonces, aquí uno entiende que, o empieza uno a preguntarse, bueno, ¿cuál es ese orden? ¿Sí? Porque ese orden, ¿cuál es? ¿Quién lo establece? ¿Por qué se establece? ¿Sí? O sea, uno podría decir que Malquisedec juega un papel muy importante dentro de la misma divinidad. No sé, More, ¿qué podrías aportarnos ahí? ¿Cómo esa partecita de Jehová, cómo, si yo lo miro en el hebreo, ¿cómo estará? ¿Cómo lo termino? David, Salmo de David, Jehová. Jehová, si uno lo mira desde el término, desde lo que dentro de lo que entienden, ejemplo, los testigos de Jehová, Jehová es el Padre, ¿cierto? Para los testigos de Jehová, Jesucristo es un profeta. Jesucristo no lo tienen no lo aceptan ellos como Dios, como parte de la divinidad, es simplemente un profeta. Entonces, aquí Jehová, que lo hablábamos alguna vez en clases pasadas, More, es el tetragramatón, ¿cierto? Jehová. THWH. Sí. ¿Cuál sería, digamos, que lo más cercano en nuestro idioma español a al sonido, a la consonancia de ese tetragramatón? Porque para nosotros en el español es muy importante las vocales, y el nombre no tiene ninguna vocal, entonces pues queda uno como varado ahí en lo más cercano, y que aún así sea más cercano, no tendremos la certeza de la pronunciación correcta. Sí, el nombre del Eterno, en el hebreo hay una
peculiaridad es con respecto a que no existen, originalmente no existen las vocales. Eso es una creación de los masoretas a partir del siglo VI, que lograron colocar puntos diacríticos, que ni siquiera son caracteres gráficos, solamente son puntos, líneas, en conjunción con las grafías de las letras hebreas, que son consonantes como tal, es que de acuerdo a la posición en donde ocurran, entonces se le puede reconocer como una vocal, que es lo que nosotros hacemos complicado. El tetragramatón, por supuesto, son 4 caracteres, 4 grafías hebreas que no tienen no tienen vocales originalmente y representan el nombre del Eterno Sagrado. Cuestión que para los judíos, los israelitas, se le hacía complicado tratar de pronunciarlo por la majestuosidad, por los sagrado, ¿no?, que corresponde al nombre. Nosotros podemos visualizar 4 letras y parto de un principio. Son letras en hebreo. Y quiero hacer una acotación. En el hebreo no existe la letra W. Aunque hay una letra que uno gráficamente parece una W, no es una W. Lamentable en nuestras Biblias. Yo tengo una Biblia textual, por ejemplo, y escriben Yahweh, pero Yahweh no está correcto desde el hebreo, porque la W no existe, simplemente que es la grafía que utilizan en inglés para poder decir Yahvé, y ellos gráficamente colocan una W, lo que para su uso fonético en inglés es una V, como la V de nosotros, ¿okay? Como la V baja que llaman, como la V de Valencia. Y en hebreo, entonces, propiamente, Yod-He-Vah-He, lo que tú dices, Y-H-E-H, ¿ya? El nombre en sí, ahora la particularidad, ¿quién es mayor? ¿Quién es mayor? Porque vemos a un hijo que descendió de los cielos, es el pan, es nuestro maná. Se comunicaba hacia arriba diciendo, mi padre y yo. Si él es mi padre, entonces ¿quién soy yo? Si el ejemplo, si lo que ocurre en el cielo, en el patrón profético, ya estoy aprendiendo de nuestro Moré, ya sé. El patrón profético de la ocurrencia que hay en los cielos sucede igual en la tierra. Entonces, si hay un hijo, es porque hay un padre. Ya, así como nuestro núcleo familiar, que hay un papá, una mamá y un hijo. Entonces, si eso es el hecho, entonces quien se ve visualizado allí, Yod-He-Vah-He, vendría a representar el Padre de la Gloria. Y luego, aunque mientras Yahshua no se manifestó, no se le dio el anuncio al ángel Gabriel, no se conocía como Yahshua, ¿ya? Es el nombre que tomó representativamente para estar en la tierra, en conexión con nosotros. Pero con anterioridad no lo consigues en ninguna parte. No lo consigues en ninguna plaza del Tanakh, no aparece por ninguna parte. Pero cuando sí se les dio el nombre sagrado, Yod-He-Vah-He, yo pienso que se involucran porque Yahshua siempre dijo, mi padre y yo somos uno. Si tú dices Yahvé, me estás nombrando a mí. Si dices Yahvé, estás nombrando a él. Porque los dos somos uno. De hecho, cuando nos vamos al libro de Devarim o Deuteronomio, como lo conocen, capítulo 6, y dice, Shema Israel, oye Israel, Yahvé, Elohim, hay unos dicen Yahvé, otros dicen Yahshua, otros dicen Yahvé, Elohim, Yahvé, Ejad. El Señor o el Padre, Yahvé, es el eterno, lo que nosotros lo traducimos como Dios, y Yahvé es uno, en Ejad. Entonces, ¿cómo esa varianza de tratar de deslastrar los dos en uno se hace complicado? Sé que hay un Ejad, por la escritura lo marca definitivamente. Ahora, la manifestación, como nosotros la conocemos, es lo que nuestros hermanos en Israel no conocen o no reconocen. No nos reconocen a ese creador, a ese redentor que vino la primera vez, que vino hace 2000 años atrás, como el mártir, como el Mesías sufriente. ¿Ya? Ellos esperaban un Mesías libertador. Bueno, ahora sí viene el Ben David. Antes era el Ben Adán, ahora viene como Ben David. Ahora sí les va a coincidir completamente, pero ya esta vez viene para impartir juicio.
Viene como el Melquisedec. Para ser el rey de justicia, que es el que todos estamos esperando. Nosotros por la antelación y por la revelación y la iluminación de la Roja Codes, que podemos saber que ya él vino como el Mesías sufriente y ahora va a venir como el Mesías de justicia, como el Ben David, como el hijo de David. Amén, oígame, qué poderosos. Eso me motiva más a estudiar más hebreo, More. Los martes a las 7. Amén, ahí estaré, haré el ejercicio. Miren que este salmo, el Salmo 110 del verso 1 al verso 7, son siete versos que nos tiene, escribe David en este salmo. Es uno de los salmos que se cita más en el Nuevo Testamento debido a las claras referencias acerca de un Mesías. Ahí podemos verlo en Mateo 22 del verso 41 al 45. También Jesús, Yeshua, recitó las palabras de este versículo en el verso 1, haciendo referencia a él mismo. El verso 1 y el verso 6 profetizan la destrucción total y final del malvado que Cristo llevará a cabo, ¿cierto? O sea, la destrucción del pecado, del malo, del impío. El verso 2 profetiza el reino de Cristo en la tierra, que lo podemos también apreciar desde en el libro de Revelaciones, Apocalipsis capítulo 20, los versos 1 y 7, del 1 al 7. Los dos versículos siguientes, es decir, los versos 3 y 4, miren lo importante, hablan del sacerdocio de Cristo en su pueblo. Y ya los dos últimos, cerrando con cerrando, predice la batalla final en la tierra cuando Yeshua venza a las fuerzas del mal. Mucha gente tiene una imprecisa fe en Dios, pero se niegan a aceptar que Yeshua es alguien más que un gran maestro humano. Sin embargo, la Biblia no permite esa opción. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento proclaman la deidad de uno, como lo planteaba ahora nuestro More Dixon, que viene a salvar y a reinar. Yeshua explicó que este salmo menciona al Mesías como uno más grande que David, el más grande rey de Israel. El apóstol Pedro utilizó este salmo para demostrar que Yeshua, el Mesías, sentado a la diestra de Dios, es Señor sobre todos. Ahora, que no se cumpla en nosotros la sentencia de que digamos o que en nosotros exista la posibilidad de ser indecisos, diciendo que Jesús solo es un buen maestro, porque la Biblia lo llama claramente Señor. Ahora, como nuestro deseo es aportar más información sobre Melquisedec, podríamos acudir a revisar Génesis 16, tengámoslo ahí pendiente, por ser un sacerdote como Melquisedec, significa que Cristo, Yeshua, nunca abusará o nunca abusaría de su posición divina y que su reinado es y será para siempre. La mejor descripción que nosotros podemos encontrar de Yeshua como sumo sacerdote se encuentra en el libro de los Hebreos en el capítulo 5. Bueno, como lo importante es seguir aportando y buscando más información sobre Melquisedec, entonces sigamos mirando. Este Salmo 110, el verso 4, nos decía: tú, Yeshua, eres sacerdote sempiterno según el orden de Melquisedec. Este salmo, inspirado, hizo que los hebreos consideraran que el Mesías prometido sería aquel que ocupara simultáneamente los puestos de sacerdote y de rey. Dos puestos, sacerdocio
y rey. En la carta a los hebreos, el apóstol Pablo, entonces despeja esa duda. Cualquier duda relativa a la identidad del Mesías predicho al decir que Yahshua había llegado a ser sumo sacerdote a la manera de Malquisedec para siempre. Hebreos capítulo 6, verso 20 y capítulo 5, versículo 10. Ahora, aportamos más. El término Salem es como la forma abreviada de Jerusalén. Otro aporte. Malquisedec, o en el español Melquisedec, fue rey de Salem y sacerdote del Elohim Elión. Yahshua también se unió en sí mismo a los dos oficios. Fue rey y sacerdote. Ahora, hay un nombramiento directo. Yahweh o Yohei Bahei, como nos decía nuestro More Dixon, fue quien ungió como sacerdotes. Es decir, hay dos sacerdocios. O el Padre unge a dos personas como sacerdotes. A Malquisedec y a Yahshua. ¿Y esto en qué parte fue? En la eternidad pasada. Cuando Pablo habló de la posición de Yahshua como gran sumo sacerdote, mostró que un hombre no consigue esta dignidad por su propia cuenta, sino únicamente cuando es llamado por Yohei Bahei. Así como también lo fue llamado Aarón. También explicó que Yahshua no se glorificó a sí mismo mediante llegar a ser sumo sacerdote, sino que fue glorificado por aquel que habló respecto a él. Es decir, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Y después aplica las palabras proféticas del Salmo 110, verso 4 a Yahshua. Ahora, otro elemento que tenemos que aportar es que es sin predecesores o sucesores. O sea, no hay personas antes ni hay personas después. Pablo lo indica claramente que era imposible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico. Eso es algo también que hoy en día lo he escuchado, no sé si ustedes, es si hoy en día hay o no hay sacerdocio. No sé si ustedes se hayan hecho esa pregunta, pero alguna vez me la hice y la respuesta, digamos que sencilla que puedo darles a ustedes es que hoy en día sí existe un sacerdocio. Y ese sacerdocio, como lo mencionábamos ahorita, el Padre unge en ese plan divino, en la eternidad pasada, ¿sí? Porque recordemos que si nosotros cuadramos el plan de la salvación en una línea recta, se inicia la creación, pero en un momento se rompe esa eternidad porque entró el pecado. Entonces, al romperse esa eternidad, queda una eternidad atrás, inicia el plan de la salvación y nos lleva a una eternidad futura. Eternidad pasada o eternidad perdida y la eternidad ganada o la eternidad futura. Entonces, cuando se rompe, para que, como existía la posibilidad de que se rompiera,
ya se había creado, ya se había ilustrado, ya había existido un concilio, un consenso, una reunión, un concilio en el cielo, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron y dijeron, bueno, si en algún momento se llega a presentar esta situación de pecado, tenemos que iniciar, tenemos que entrar en un plan de la salvación. Entonces, ahí el Padre, ¿qué hace? Dice, bueno, yo los voy a ungir a ustedes como sacerdotes. Ustedes dos van a tener un papel muy importante en ese plan divino. Y unge al Espíritu Santo y unge al Hijo como sacerdotes. Ahora, como le decía, Pablo indica claramente que era imposible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico. Entonces, el sumo sacerdote que ejerce su función en este momento en la tierra, ¿quién es? De las tres personas de la divinidad, ¿quién es? ¿Padre, Hijo o Espíritu Santo? ¿Quién dijo yo? La Ruach ¿Qué HaKodesh. colocó? Amén, mi hermano, amén, así es. El Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, es el que está ejerciendo el sacerdocio aquí en la tierra. ¿Y quién está ejerciendo el sacerdocio en el cielo? Si el Espíritu Santo está acá, fue enviado por Yahshua, y Yahshua fue al cielo, entonces, ¿quién es el sumo sacerdote que está en el cielo recibiendo las oraciones, las peticiones que presentamos nosotros aquí en la tierra, en el cielo? ¿De quién las recibe? Y creo que lo podríamos mirar para poder ampliar con un escrito está. Vamos un momento a las Sagradas Escrituras, miremos el libro de Romanos, el capítulo 8, si no estoy mal. Y podemos mirar el verso 26. Romanos capítulo 8, verso 26. Hermana Rosalía, si me lee, uy, qué belleza, qué alegría. El Señor escuchó nuestras oraciones y nuestro pastor y profeta Yashef se encuentra con nosotros. Me está calificando no sé desde qué momento entró, pero bienvenido, un feliz Kadosh Shabbat. El Eterno me lo bendiga grandemente. Entonces, ¿qué dice hermana Rosalía? Verso 26, Romanos capítulo 8. Está apagado el micrófono, mi hermana Rosalía. La palabra del Señor dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Sígalo, verso 27, verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Entonces miren cuál es la función de ese sumo sacerdote aquí en la tierra. ¿Y quién es? Hermana Rosalía, ¿quién es ese sumo sacerdote y qué función opera él acá? Entonces, miremoslo desde el momento de la cruz. En la cruz, en el momento, porque tenemos que conectar el pensamiento que hay en el conflicto de los siglos, en el libro de la gran controversia entre Jesucristo y Satanás, entre Yahshua y Lucifer.
Cuando, no sé si ustedes que han visto por las redes, en especial una red de videos que se llama YouTube, un personaje que se llama, se me fue. El hombre es arqueólogo, Ron Wyatt. Ah, Este arquitecto, este arqueólogo, Ron Wyatt, primero no creía en Dios, pero en el deseo de confrontarse con la realidad, podría decirse que era un ateo, dijo, bueno, si vamos a corroborar lo que dice las escrituras, si realmente hay un Dios y lo que dicen, si lo que se registra es cierto, pues vámonos para la tierra de Jerusalén, vámonos para la tierra del oriente y vamos a recorrer los pasos. Y dentro de estos pasos, él dijo, bueno, si el pueblo de Israel fue llevado por Moisés y cruzaron el Mar Rojo, debe haber evidencias que ahí el mar se abrió y que hubo un paso y que algo debe haber de evidencia. Pues, ¿qué creen ustedes que encontró este arqueólogo? tengo entendido que encontró una rueda del carruaje del faraón. Encontró evidencias muy bien de que hubo un cruce. Y si en esa búsqueda siguió indagando, llegó hasta la ciudad de Jerusalén, llegó hasta el monte Gólgota y en su investigación, en su indagación, pues encontró el arca del pacto, que estaba perdida y que hoy en día no sabemos de ella. Yo no he escuchado que en las noticias o que en algún lado, la única parte que yo lo encontré fue en ese video. Él narra, explica y dice que encontró el arca, que es más, estaba custodiada por ángeles. Y oh sorpresa que cuando el Señor Jesucristo muere, ocurre un temblor, está registrado, las rocas se fracturan. Y si ustedes recuerdan, vamos a hacer el ejercicio del estudiante más rápido en la Biblia. La mente más rápida. Donde cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, porque estamos hablando del arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo, el sumo sacerdote debía rociar sangre en el arca. El arca tenía una tapa, que la conocemos como propiciatorio. ¿En qué parte del propiciatorio el sumo sacerdote colocaba la sangre? A Colocaba, ver, los oigo, mis hermanos. bueno, en el propiciatorio se colocaba la sangre sobre el caporet, que es la tapa que está encima, pues, del arca del pacto, el arca de la alianza. Se rociaba sangre sobre el arca. Ok. Pero en específico, si lo pudiéramos colocar de pronto donde definir la figura geométrica, que es prácticamente como un rectángulo, ¿cierto? Esa es la figura geométrica que describiría el caporet Ujú. o la tapa La tapa de la caja, del arca. del arca. Si nosotros dividimos en mitad la posición más larga,
los lados más largos se podrían encontrar de oriente a occidente. No, ¿Sí? los Es lados más decir, largos estaban, la los lados más entrada largos del estaban de santuario se norte. encontraba por el oriente. No, cuando tú entrabas, o sea, en la posición que tú entrabas entrando al lugar santísimo, el arca estaba totalmente de frente a ti, pero en sentido recto, ¿ok? Extendido, Correcto, de frente. El correcto. norte era tu derecha. El norte Muy bien. representaría tu derecha y el sur representaría tu izquierda, lo que se supone que al rociar el arca debía haber sido hacia la derecha y no hacia o sea, hacia el norte, representando al norte en este caso. Espérenme, voy a conectar el computador. Ya. Ya, ok. Pero en la parte, digamos que física, hablando de el sacerdote, porque el sacerdote entraba al lugar santísimo, se encontraba inmediatamente con el arca. Sí. Encima del arca, como ya veíamos, estaba el capote, la tapa del propiciatorio, los ángeles, y en medio de los ángeles, la presencia del Eterno, la Shekinah. ¿Correcto? Ujú. Entonces, ¿en qué lugar de esa tapa el sacerdote colocaba la sangre? ¿En qué parte? Hasta donde yo tengo entendido, hacia el lado derecho, que eso representa el norte, porque Muy la bien. tapa hacia la derecha queda el Sí, norte. Si entras ok, del este al oeste. muy bien. Y si te hiciera la pregunta, bueno, More Edixon, dame el término, dame la cita bíblica donde me respaldas ese término, esa posición. Dame la cita bíblica. Déjame buscar aquí algo ya. Yo espero que los demás también estén haciendo el ejercicio de dónde era colocada la sangre. ¿Cómo les va con esa búsqueda, mis hermanos? Yo les voy a ayudar un poquito. Porque estábamos a ver, una pregunta. ¿En qué día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo? ¿Qué día podía entrar? ¿Estaba autorizado para entrar al lugar santísimo? Una vez al año, en el día 10 de Tisri, que se representa el Yom Kippur. Exactamente, el 10 de Tisri. Ujú. El día de la expiación. Muy bien, entonces miremos Levíticos 16. Vamos a Levíticos 16. Y vamos a mirar el versículo 14. La 16, palabra del versículo Eterno, 14. la ¿Cómo dice leo, hermana hermano. Rosalía? Y Dice, por tomará favor. luego, si la palabra del Señor dice así, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. ¡Oh! Miren la respuesta. Entonces vamos a mirarla, vamos a ilustrarnos, vamos a meditar un poco y vamos a tratar de usar nuestra mente, nuestra imaginación. Vamos a usar nuestra parte virtual mental y nos dice Dios, nos dice el Eterno, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo. Mire lo que dice.
hacia el propiciatorio y nos da el lado. ¿Cuál es el lado? Dice que hacia el lado oriental, pero eso Ok, representaría, hacia el lado oriental. ¿Cuál que sería ese lado? por donde viene entrando. Viene entrando de oriente hacia occidente. Así es la entrada del santuario. Eso es Entonces correcto. Es tendría que dar decir, la divide. vuelta, tendría que colocar la sangre en la punta iniciando el propiciatorio. O dar la vuelta por detrás y rociar la sangre hacia adelante para que sea hacia el oriente, como única manera. ¿Y qué tal si, ejemplo, More está mirando una pantalla de computador o una pantalla de celular? Computador. Ok, entonces la pantalla del computador por lo general es una pantalla rectangular, ¿cierto? Muy bien. Entonces imagínese, More, que donde usted está, hacia atrás, su espalda, es el oriente, ¿cierto? Hemos entrado al propiciatorio y prácticamente usted está o estamos al frente del caporet y tenemos la sangre en un tazón. Y nos está diciendo, o las instrucciones del Eterno a Moisés fue, usted tiene que rociar con la sangre del cordero el lado oriental. Es decir, que no tiene que irse por detrás, sino que tiene que coger, divida esa pantalla suya, Lo trace tiene delante entrando. La primero que de se consigue frente. es el lado oriental, lo tiene ahí mismo. Correcto, muy bien. Es decir, divida su pantalla, trace un eje horizontal de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, divida ese rectángulo en la mitad y de la mitad hacia el oriente, es decir, de la mitad hacia donde está el sumo sacerdote, la sangre debe ser rociada. Sí, no, yo Pero tengo que tengo clara la orientación, por eso que dije, hay dos formas. O eso, lo hace desde entrando, ahí mismo la rocía, o le da la vuelta atrás y después la rocía hacia el oriente. Porque la final va a dar oriente igual. Pero yo sé que entrar hacia allá, más allá, es sumamente decreto de muerte. Tendría que hacerlo desde ahí, apenas comenzando, rociar la sangre y salir. correcto, muy bien. ¿Y qué sucedió entonces en el momento de la cruz? La sangre de Jesucristo fue presentada. ¿Y en dónde fue presentada? ¿O dónde cae esa sangre? Porque recordemos que un sacerdote, un sumo sacerdote debe presentar esa sangre aquí en la tierra. Pero el Señor Jesús estaba pendiente, estaba pendido en la cruz. Y su sangre cayó, y lo narra Ron Wyatt, que fue encontrada sangre en el lado occidental, es decir, donde prácticamente no había sangre. Y cuando Ron Wyatt toma la sangre, toma muestra de esta sangre, la lleva a un laboratorio clínico de Jerusalén, le hacen los análisis, quedan consternados los laboratoristas porque, sorpresa mayor, era sangre viva. Y aún más sorpresa, porque cuando hacen la genética, encuentran solamente 23 cromosomas, no 46 como cualquier ser humano mortal tiene. 23 que aporta la madre, 23 que aporta el padre. ¿Y los 23 Solamente tenía, de quiénes son entonces? dígame su merced, ¿Y los 23 cromosomas de quiénes son aportados? ¿de quién son? Si son los humanos, ¿quién fue? Sí, entonces, si son 23 cromosomas humanos, entonces nuestro Mesías no es divino. Porque Miriam, 23 fue un canal, pero tendría que tener naturaleza divina obligatoriamente, concebido sin pecado. por eso.
Correcto, correcto. 23 de la madre y no tiene los 23 del padre. Su parte divina está, no se refleja, pero su parte humana se encuentra. Entonces, hubo un revuelo, no sé si ustedes pueden tener el tiempo en algún momento hoy o en algún momento cuando quieran, búsquenlo para que podamos enriquecer más. Ahora, a donde yo voy es que recordemos que tenemos hay dos sacerdocios. ¿Sí? Pregunto. Señor, pregunta. Porque ya ahí el análisis se vuelve complicado. O sea, con respecto ¿Por qué? a la situación que se está colocando ahí. Si tú dices que tiene 23 cromosomas y esos 23 cromosomas son humanos, entonces, ¿cuál es la naturaleza de Yeshua? Pregunto. Divina, humana. Ok, tiene que tener, pero recuerda que acabamos de leer que este es Malquisedec y este Malquisedec no tiene genealogía. Ok. ¿Ya? Vamos por eso. Entonces, Vamos para allá, vamos para allá. aquí pensando en eso, si Ok. eso es tal cual como este hermano, Ron Wyatt. Wire, sí, yo lo he escuchado, pero no sabía que ya había llegado hasta ahí. Y sucede que, ok, yo puedo creer que hay 23 cromosomas. Lo que es más difícil es conectarlo con que sean 23 cromosomas humanos, ya como tal. Tiene forma humana. Es un hijo de Adán, pero es el Adán en estado de perfección. No puede ser en el hijo de Adán como descendiente de Adán, directo, porque entraríamos en conflicto. Porque el que no Ok. conoció pecado, se le cargaron todos los pecados, pero no conoció pecado y tampoco podía tener una naturaleza intrínseca, una naturaleza heredada del pecado. Porque si no, ¿cómo podría ser ese cordero perfecto que se iba a presentar en el altar de los sacrificios y que con esa misma sangre, con la sangre del cordero ese, iba a ser ofrecida en los cielos? ¿Cómo? O sea, la pregunta es, ¿cómo? Si tiene naturaleza humana como tal. Ok, bien. Genealógicamente, por supuesto. En el caso biológicamente hablando. No, ok, bien. Interesante el detalle que nos planteas, pero la idea es que nos centremos en este momento es por los lados de Malquisedec, ¿sí? En quién es. Quería como enriquecerlo, podríamos tocarlo, tengámoslo ahí presente para abordarlo, pero tengamos presente como Pablo lo indicaba que era imposible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico. Me quedé ahí en el sacerdocio presentando porque había un ungimiento por parte del Padre que ungió dos seres, a Yahshua y a Malquisedec. Yahshua y Malquisedec eran los dos sacerdotes que estarían encabezando el plan de la salvación, ¿sí? Y que esa perfección era imposible alcanzar mediante ese sacerdocio levítico, ¿sí? O sea, es posible alcanzarlo mediante el sacerdocio según el orden de Malquisedec. Por lo tanto, era necesario que tuviéramos la intervención de un sacerdote a la manera de Malquisedec. Explica que Yahshua procedía de una tribu no sacerdotal, Judá, pero al citar la similitud entre Malquisedec y Yahshua, muestra que éste accedió al sacerdocio no según la ley de un mandamiento que depende de la carne, sino según el poder de una vida indestructible. A diferencia del nombramiento sacerdotal de Yahshua, que fue refrendado por el juramento de Yahweh, el de Aarón y sus hijos se realizó sin que mediara juramento alguno. Además, a diferencia de los sacerdotes levíticos que morían y necesitaban
una sucesión, Yahshua resucitó, por cuanto continúa vivo para siempre, tiene su sacerdocio sin sucesores y por consiguiente puede salvar completamente a los que están acercándose a Yahweh mediante él, porque siempre está vivo para abogar por ellos. Esto lo podemos encontrar en Hebreos el capítulo 7 de los versículos 11 al 25. Ahora, otro elemento que tenemos que añadir, este es el noveno, como lo decía nuestro More Dixon, no tuvo principio de días ni fin de vida. Pablo lo resalta como una característica notable de Malquisedec cuando dijo que estaba sin padre, sin madre, sin genealogía, sin tener principio de días, ni fin de días, ni fin de vida, y que es semejante a Yahshua y permanece sacerdote perpetuamente. Hebreos 7, verso 3. Con esto podemos decir que hay 3 libros donde se registra la palabra Malquisedec. 3 libros. Aparece en la versión Reina Valera Gómez 11 veces, pero en 3 partes de la Biblia. Y mire lo importante, el número 3, 3 libros donde aparece el término Malquisedec. Ahora, Malquisedec es miembro de la divinidad como lo es Yahshua. O sea, lo que les decía, en la eternidad pasada en el concilio de Padre, Hijo y Espíritu Santo, planificando si se llega a presentar en alguna parte de la creación el pecado, ¿cómo solucionamos? Bueno, idearon el plan de la salvación, se ordenó a 2 sumos sacerdotes y así entonces Malquisedec hace parte o es miembro de esa divinidad como lo es Yahshua, cuyo sacerdocio entonces no tiene final. Así como Malquisedec no tiene ningún predecesor, ni hay constancia de que tuviera sucesores para su sacerdocio, asimismo también de forma similar Yahshua tampoco tuvo sumo sacerdote que lo precediera y la Biblia muestra que nadie le sucederá jamás. O sea, no va a haber quien le herede. Además, aunque Yahshua nació de la tribu de Judá y en la línea real de David, su ascendencia carnal no afecta y no afectó su sacerdocio, ni tampoco influyó en que se concurriesen en él los puestos de sacerdote y rey. Esto llegó como resultado del juramento que hizo Yahweh. Un 10º elemento que se debe aportar es que la identidad de Malquisedec ha sido muy discutida y se sigue discutiendo. Hoy nosotros tenemos una nueva luz a través del remanente final, obreros de la hora 11ª. Y buenas razones en las Sagradas Escrituras donde no se revela la nacionalidad, no se revela la genealogía, no se revela ni descendencia de Malquisedec, puesto que es un miembro de la divinidad. Malquisedec es el nombre oficial entonces para quién de las 3 personas que corresponden a la deidad. ¿Quién podría decir ese término o ese nombre? Así como lo hemos hablado en esta clase y lo hemos también compartido en clases anteriores,
Padre tiene nombre, Hijo tiene nombre, Espíritu Santo tiene nombre. ¿Cuáles serían entonces esos nombres para cada uno? ¿Qué podría de pronto mi hermano Ferney o Brian o alguna de sus esposas o mi hermano Ronald entender cuáles serían esos términos? ¿Cuáles serían esos nombres, esos títulos? Tu hermana Rosalía, tu hermana Lina. Hola, buenas noches. Buenas Hola noches. Ronald, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, bendiciones. Hermano, se pone un poco interesante hablar de Melquisedec porque me gusta escuchar y estoy con estos anotes. Pero si Melquisedec o Malquisedec tuvo participación en la historia del relato de la Biblia, entonces él tuvo que ser parte, bueno, usted comenta que es parte de la deidad y tendría que ser parte, o tendría que ser el Espíritu Santo, porque no veo dónde me encaje mejor. Pero tendría que ser una persona también con cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo, porque si es necesario que tenga, bueno, el Señor Jesucristo 23 cromosomas, está correcto, ¿verdad? Porque tendría que haber desaparecido en algún momento, fallecido, que esa parte pues es curiosa, no, nunca se tomó atención. Se pensaba que en el Antiguo Testamento no había orden de ningún hijo de Israel porque todavía no aparecían, pero conocían de oídas al Todopoderoso, ¿no? Al Altísimo. Y las reyes, las naciones tomaban este tipo de administración porque ya era ya era algo que que se había dado a conocer por los primeros padres, ¿no? Adán y Eva, Caín, Abel, y todas las personas que de oídas escuchaban. Entonces, bueno, tendría que ser el Espíritu Santo y que también Amén. con un cuerpo terrenal dado de alguna manera o no sabría más que podría compartir, ¿verdad? Y hermano, con todo eso, también aparte de que nuestro Señor Jesucristo, Salvador, tenga las 23 cromosomas, no deja de ser no podría él dejar de cumplir la palabra de la profecía, ¿verdad? Porque era necesario que él sea igual que sus hermanos y como nosotros describimos el pecado, sería una solución para saber si él puede participar de la carne o no tenía que participar de la carne, ¿no? Entonces, eso es muy bonito lo que se está tocando ahorita, me gusta bastante Amén. y gracias por la participación, gracias. No, con mucho gusto, mi hermano Ronald. Quiero que escuchemos entonces a nuestro hermano y pastor Yashef que nos enriquezca en este diálogo. Adelante, pastor. Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Un feliz Buenas Kadosh noches. Shabbat para cada uno de ustedes. Estaba acá escuchándolo en este momento como un discípulo, que es bueno también escuchar. Estoy muy contento de ver la participación de ustedes acá en esta área y felicitaciones a cada uno de ustedes en ese sentido, ¿no? Bueno, pues Pastor André, muchas gracias por esa participación suya. Y como usted acaba de mencionar, sí, merece una calificación. ¿Listo? En ese sentido.
Muchas gracias por la participación que ha tenido. Bueno, lo de Melquisedec, y acá tenía pensativo algunas cosas que hay que hacer de clases. El More Edison me ha puesto a cavilar aquí fuertemente y vamos a sacar una clase con respecto a la naturaleza y la divinidad de Yahshua. Y vamos a sacar otra clase con respecto a los cromosomas en Yahshua. Eso es clave, porque no pueden quedar ninguna especie de dudas ni nada, sino que esto tiene que ser así como se dice, contundente. Y hay muchos misterios allí. Entonces, aprovechando estos 6 minutos que quedan, déjenme mencionarles algo en esto de Melquisedec. Importante que ustedes puedan comprar el libro, descubra quién es Melquisedec. Pero déjenme mencionarles algo interesante. Melquisedec es un personaje supremamente misterioso en las Sagradas Escrituras. Es sorprendente. Tiene un ministerio supremamente misterioso también. Oye, Melquisedec trabaja a escondidas. Melquisedec es algo sorprendente de trabajar. Pero déjenme mencionarles algo para que nuestra mente quede bien bonita. Santuario. Los personajes centrales del santuario son la deidad. Personajes centrales. Y no sé si ustedes se me van a asustar con lo que le voy a decir ahora. Fuera la deidad, ustedes se pueden imaginar cuál sería el otro personaje principal del santuario. Acá Rochi dice que Moisés. Personajes primordiales. Mejor dicho, no fallan. La deidad. Pero voy a adelantarme a esta parte. Los personajes centrales del santuario, tanto en la tierra como en el cielo, son la deidad y Satanás. Oiga, ¿cuándo habían escuchado ustedes ahí que Satanás es un personaje primordial del santuario? Y los personajes centrales del santuario, tanto en el cielo como en la tierra, son Yahshua y Satanás. Son los personajes centrales. La pregunta que surge acá es, ¿y por qué no se habla de Satanás como un personaje central? Porque Satanás también pareciera que trabajara como escondido, parecido a Melquisedec. ¿Melquisedec es un personaje central también en el santuario? Sí. ¿Y cómo trabaja Melquisedec? A escondidas. Como que no se nota, como que no se siente, pareciera que no existiera allí. Y cuando estudiamos el santuario, todas las versiones que estudian el santuario, Satanás también trabaja oculto, ¿no? Parece que no se siente, no se ve. Eso hablamos del sumo sacerdote, hablamos de los sacrificios, hablamos de los ritos, de las ceremonias, hablamos de toda la parte rituales. Satanás no aparece por ningún lado. Personajes centrales. Personajes centrales en todo el plan de salvación es Yahshua y Satanás. Eso es bastante clave. Vamos a aprender cosas nuevas de pronto con la parte de Melquisedec para los antiguos y para los nuevos, cosas nuevas. Melquisedec. Independientemente de pronto, Satanás quiere que muchos de nosotros no conozcamos más de Melquisedec, ese personaje. Ahora, Melquisedec, independientemente que es un miembro de la divinidad, que es la tercera persona de la divinidad y que está presente allí, voy a terminar con estos textos acá para que queden meditando para el domingo. Job 32, verso 8. Apague a eso sí. Job 32, verso 8. Dice el Eterno allí, ciertamente espíritu hay en el hombre. Interesante.
Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces mire que Malquisedec está presente en todo ser humano. Malquisedec es un caballero como lo es Yahshua. Malquisedec respeta el libre albedrío. Malquisedec está en los buenos y en los malos. Interesante. ¿Sí ve? Que ciertamente espíritu hay en el hombre. Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿Quién es el que hace que entiendan las cosas, las comprendamos? ¿Quién es el que nos lleva de pronto a entender a Yahshua y a entender al Padre? Malquisedec. Y de pronto cuando aprendemos bien de Malquisedec, no solamente lo encontramos en los 3 libros que de pronto tenemos nosotros como Génesis, Salmos y Hebreos. Ya aquí en Jot y en muchos textos más encontramos a Malquisedec. Porque ya lo identificamos que Malquisedec es el Espíritu Santo. ¿Y en dónde encontramos el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura? En muchos lados. Entonces ya está apareciendo Malquisedec. El personaje que está un poco misterioso, oculto, ya empezamos a verlo mejor. Pero aquí hay un misterio bien bonito. Y el bonito es, ciertamente espíritu hay en el hombre. Conclusión, la impronta que se colocó en la vida de cada ser humano es la impronta de Malquisedec, del espíritu. Es Malquisedec el que nos inspira, el que nos redarguye, el que nos convence de justicia, juicio y de pecado. Oye, qué interesante. Ahora, Job 33:4 dice lo siguiente. El espíritu de Elohim me hizo y el soplo omnipotente me dio vida. Nosotros vivimos en este momento por el soplo de Malquisedec que está en nosotros. Vean lo misterioso que es Malquisedec. ¿Sí se van dando cuenta ustedes lo misterioso que es Malquisedec? Supremamente misterioso. A mí me parece hermosísimo esto que estamos mirando nosotros acá. Entonces, si miramos nosotros, nuevamente, Job 33:4, el espíritu de Elohim me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Y podríamos terminar esa otra parte. ¿Quién creó al ser humano? ¿Yahshua o Malquisedec, en este caso? ¿O el Padre? Malquisedec en el santuario que anda tan escondido, como está escondido de pronto en nuestra vida por no entenderlo, nos perdemos nosotros unos privilegios bonitos que hacen Malquisedec en nuestras vidas. Y déjeme decirle que Malquisedec ejerce el sacerdocio primero que Yahshua. O si de pronto ustedes no saben eso, pero vamos a entrar a la parte del santuario, a encontrar unos misterios de Malquisedec. Y nosotros tenemos, no, es que Yahshua es el que ejerce el ministerio en el santuario, sí. Pero digamos que el que ordena desde el principio es Malquisedec. O en otras palabras, Yahshua está bajo el mando de Malquisedec porque se le dice a Yahshua, Yahshua, tú eres sacerdote según el orden de Malquisedec. Primero Malquisedec, luego Yahshua. Y Yahshua, tú eres sacerdote según ese orden, porque es que Malquisedec es igual a usted, como dice Hebreos. Hebreos 7:3 se menciona que Malquisedec es semejante a Yahshua y en el verso 15 se dice que Yahshua es semejante a Malquisedec. O sea, están las dos versiones. El uno es semejante al uno y el otro semejante al otro, dicho en dos formas diferentes.
Entonces, interesante de pronto que cada uno de nosotros podamos continuar esto el domingo y prestémosle bastante atención porque estaba mirando esto y Satanás de pronto ha hecho que algunas personas de la escuela de profecía no estén acá porque a Satanás no le interesa que se aprenda sobre Malquisedec. Es más, a Satanás no le interesa qué es lo que hace él en el santuario y cómo es que está él en el santuario. ¿Sí? Satanás está en este momento de pronto también influyendo para que no entendamos lo de los cromosomas tanto en la parte humana como en la parte divina, o en la naturaleza humana y en la naturaleza divina de Yahshua. Y de pronto, para finalizar, de pronto, dejándolos pendientes a usted, ¿quién engendró entonces a Yahshua? ¿El Padre o Malquisedec? Entonces Por las- podríamos decir que entonces Yahshua tendría dos padres, porque generalmente decimos al Padre con el nombre de Yahweh. ¿Sí? Pero si vamos a los evangelios se registra ya que Miriam o María quedó en embarazo por obra y gracia de Malquisedec o del Ruach HaKodesh. Entonces, ¿quién es el papá en sí de Yahshua? Interesante mirarlo desde ese punto de vista. Ajá. ¿Y por qué siempre en las Sagradas Escrituras a Yahshua se le menciona que él es hijo del Padre, no de Malquisedec? ¿Y qué tal si les digo a ustedes que surge aquí algo importante como los 144,000, si son literales o simbólicos? O si los dos cuernos que figuran en Daniel 7 y en Daniel 8 son el mismo, cuando son dos diferentes, uno para Roma y uno para Grecia. ¿Qué tal si le digo que en el equilibrio de las Sagradas Escrituras, el Padre y Malquisedec tienen que ver con Yahshua? Entonces, mire, por eso mencionó, es extraordinariamente sorprendente y misterioso el personaje Malquisedec. Y Malquisedec utiliza el nombre o el tetragrama. Mire que Malquisedec es el que sella. Oiga, no es Yahshua, ni es el Padre. El que sella es Malquisedec. Y a Malquisedec se le conoce en las Sagradas Escrituras como el Elohim vivo, el que sella. Por lo tanto, Yahshua ni el Padre sellan. El que nos sella a nosotros es Malquisedec. ¿Y cómo nos sella? Con su nombre. ¿Y cuál es su nombre? El tetragrama. Porque lo utiliza Malquisedec, lo utiliza Yahshua y lo utiliza el Padre. Se está tornando mejor, más interesante entonces la clase para el domingo, espero, ¿cierto? Porque es que así es bonito, que de pronto aquí el Ruach HaKodesh nos inspire y nos deje picaditos para el domingo. Así. ¿O ustedes lo quieren saber ya? No, pues nos gustaría, en lo personal a mí me gustaría saberlo ya, pero sé que nos extendemos más. Sí, por querer queremos, ¿no? Eso estaría muy bien. Pero muy bueno, muy bueno. Y me parece bastante interesante esto. Entonces, espero que con esta última parte o este final, entonces podamos enriquecer mejor a Malquisedec. Y de pronto vamos a ver unos ejemplos bonitos en el poder de la omnipresencia en el Padre, en Yahshua y en Malquisedec, y cómo el poder de la omnipresencia se subdivide en varios poderes más, que me parece interesante, interesante. Y entre uno de esos poderes está la fusión. ¿Cómo es que la deidad se puede fusionar entre ellos mismos y puede fusionarse con nosotros?
Si la deidad puede hacer eso, les dejo la incógnita. ¿Será que Satanás lo puede hacer también? Interesante. No me respondan ahora, por favor. Que eso quede meditando ahí en la mente para que de pronto hoy, en estos momentos y ya mañana, mientras llega el domingo, oiga, me dejó como pensativo, esto me dejó pensativo, esto es como raro. No sé si alguno de ustedes me irá a decir también que es que estoy loco o algo y que necesito ir al psiquiatra o al psicólogo. No. Miramos eso bien bonito dentro de esas cosas bonitas y hermosas que tiene el Eterno en su palabra. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Permítame ahorita terminar con la oración y muchas gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. Esperamos que el día domingo, con la ayuda del Eterno, podamos seguirnos gozando. No pude estar al principio porque el diablo me quitó de pronto el internet un rato, entonces tocó que esperar. Los que podamos, vamos a hacerlo de rodillas. Amén. Amoroso Abacadoy Yahweh, amoroso Elohim Ruach HaKodesh. Muchas gracias en este momento por la Escuela de Profecías Benei Shaddai. Gracias por utilizarnos como un vaso por el cual fluyen tus consejos. Gracias porque nos has introducido a algo hermoso para conocer bien la naturaleza de Malquisedec. Permita que nuestra mente viaje, se ensanche y que podamos aprender cosas sorprendentes en tu palabra y cómo es que trabaja Malquisedec ocultamente, y también que podamos aprender cómo es que Satanás es un personaje principal en el santuario. Necesitamos abordar estos temas y rogamos que tú nos ayude, que se quite toda clase de contratiempo y prejuicio que Satanás trate de colocar y que podamos estar en las clases y que nuestra mente sea lúcida para entender este alimento celestial. Nos retiramos a descansar y queremos hacerlo con tu bendición. Si es tu santa voluntad, levántenos en el amanecer para gozarnos en el Kadosh Shabbat y seguir escuchando tu voz. Que tu presencia nos acompañe siempre, tus santos ángeles moren a nuestro alrededor y que podamos ser nosotros testimonio a los que nos rodean. Te agradecemos por escucharnos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por la clase.